creadores de las empresas transnacionales bananeras, venían descendientes de la familia Vaccaro y Bonanno. Bonanno fue aquel lampón más temido que Al Capone, que controló la vida de Nueva York, y esos fueron esos sureños entre ampones de la familia Vaccaro y Bonanno las que crearon las primeras compañías bananeras e impusieron su régimen de terror y de explotación al mejor estilo de la mafia siciliana, que ni en las novelas quisiéramos recordar la capacidad de crimen que todavía hoy perdura y exhibe. Así se fundaron las primeras compañías bananeras que tomaron el nombre Vaccaro Bonanno, United Fruit Company, Teller Railroad Company, la de Samuel Seymour, un emigrante polaco norteamericano que igual acuñó frases célebres para la dominación y para el control de Honduras. Hay que ponerle precio a un diputado y la cabeza de un diputado vale menos que el costo de una mula, decía ese famoso gerente, caballero de las compañías bananeras en aquella época. Y la carta Rolston es una carta de penoso recordatorio para describir las sugerencias, como en El Príncipe se escribía cómo aplicar la dominación en una sociedad vencida después del feudalismo. En esa carta Rolston también es un testimonio de cómo sobornar, de cómo comprar conciencia, de cómo sugerir el control de los sindicatos y ponerlo a favor de las empresas, de cómo controlar los mandaderos de la policía, los gobernadores, los diputados y a los presidentes de turno de la República Bananera, de la cual tampoco me siento orgulloso de esa época que ha sido tan oscura en mi patria. Y eso marcó entonces la huelga de 1954. Y en el Sindicato Autónomo de Trabajadores en la ciudad de La Lima, los trabajadores analfabetas paralizaron en medio de la huelga reiteradamente su decisión para reclamar la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y yo no sé por qué extraña coincidencia también, la lucha de Córdoba de 1918 había llegado en la tradición de lucha de los trabajadores hondureños y reclamaban para esa universidad del futuro la autonomía, la paridad, la libertad de cátedra, el acceso a la enseñanza de la juventud bloqueada en esa época, cuando solo podían estudiar en las universidades los hijos de la élite. Y los trabajadores le pidieron al futuro la creación de las universidades en mi patria. Quizás ninguno de los hijos de esa generación de obreros del 54 entró a la universidad. Y he intentado buscar una cohorte que me diga que alguien de aquellos dirigentes, de esos trabajadores de la huelga del 54 y del sindicato de mecánicos de la United Fruit Company, fue a la universidad. Apenas encontré 4 que llegaron al Instituto Patria que ellos mismos crearon y que también dieron su vida por la lucha de los causas del movimiento de obreros y trabajadores de Honduras. Y vean ustedes también, ahí Córdoba, Argentina, iluminando también a los trabajadores, recogiendo las causas, diría alguien con sentido crítico, de la pequeña burguesía, convirtiéndolos en sentido patriótico, nacionalista, reivindicador de la clase obrera, muy alejado a lo que la doctrina del proletariado podía en estricto sentido analizar. Y por eso es que América Latina es difícil de entender con paradigmas dogmáticos e ideológicos, y por eso no podemos entender el momento de Venezuela sino lanzándonos sobre la globalización, sobre el tamaño de los gigantes y no de los enanos, para entender que Venezuela no es cualquier país en el mundo y que Centroamérica también no es cualquier país. Cuando vemos que es necesario compartir estos análisis estratégicos de lo que está pasando y que tiene que ir más allá de los intereses de los trabajadores, y este entusiasmo por encontrar y recibir la solidaridad con Honduras, tal vez puede ser una pérdida de tiempo,
por la insignificancia de mi pequeño país de 112.000 kilómetros cuadrados, creado en la imaginación de las luchas del movimiento obrero de 1954. Y ahí plantear la necesidad también de crear un sistema de salud. Hasta ese momento, en mi patria, no había un tan solo hospital nacional que atendiera a un tan solo ciudadano. Si alguien tenía la oportunidad de ir a un centro de salud, se sentía dichoso si podía ir a El Salvador. Si alguien era rico, a Guatemala. Si alguien tenía muchos recursos, a otro país. Pero un campesino, un trabajador, el hijo de una maestra, no tenía acceso a un hospital. El único hospital había sido diseñado para la mina de Tegucigalpa y para las compañías bananeras. Y los trabajadores de la huelga del 54 incluyen otro punto: diseñar y crear el Sistema Nacional de Salud. Soñaban la patria, soñaban el futuro de Honduras. El primer proyecto nacional de Honduras es soñado orgullosamente desde la perspectiva de los trabajadores de Honduras.